Paz inverencial, buenas noches para todos los hermanos que me escuchan en Colombia, en América Latina y en algunas partes del continente europeo y el continente africano. Vamos a continuar con, con un diálogo de esta cátedra que se titula La transformación de las impresiones. Ya les habíamos dicho que habíamos hablado mucho sobre la digestión de las impresiones y que la digestión de las impresiones es un proceso que debe ser continuado con la transformación de las impresiones. Porque cuando uno digiere la comida, no la ha transformado, está apenas haciendo el proceso de separar los alimentos y procesarlos. Luego viene la transformación, que ya es un proceso en el alimento común, se vuelven sustancias químico-biológicas que sirven para alimentar el cuerpo. Lo mismo pasa con el aire, también hace una alquimia y se transforma el aire en prana. Y ya sabemos nosotros que ese prana es la sustancia de la vida. Y nos queda por manejar el tercer alimento, que es el alimento impresiones. Ese alimento impresiones tiene que ver directamente con la transformación. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque allí, con diferencia de los otros dos aspectos, tanto el estómago como los pulmones son transformadores, perdón, son digestores, hacen la digestión. En cambio, las impresiones no tiene quien haga las digestiones. Y el maestro nos dice en la cátedra que la realidad de la vida son sus impresiones. Claro está que las ideas que estamos emitiendo resultan muy difíciles de aceptar y de aprender, es decir, de capturar. La persona que vemos sentada, por ejemplo, en una silla, con tal o cual traje de color, aquel que nos saluda, aquel que nos sonríe, etcétera, etcétera, como dice bien el maestro, eh, dice él muy claro, son para nosotros cosas reales, ¿verdad? Dice el maestro. Pero si meditamos profundamente en ellas, llegamos a la conclusión de que lo real son las impresiones. Esto cuesta entenderlo, hermanos, y no es fácil. No es fácil porque nosotros tenemos solo la información de lo que nos suministran los cinco sentidos. Y los cinco sentidos, pues lo único que hacen aquí en este caso es percibir mediante las sensaciones, pero no podemos palpar ni verificar nada en forma objetiva. Dice el maestro que si, muy claro, estas naturalmente llegan a la mente por la ventana de los sentidos. Si no hubiéramos los sentidos, ejemplo, ojos para ver, oídos para oír y boca para gustar los alimentos, ¿existiría para nosotros eso que se llama cuerpo físico? Esa es la pregunta. Y luego dice, claro que no, absolutamente no. La vida nos llega en forma de impresiones y es allí donde existe la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Los estudiantes de la enseñanza gnóstica, a través de todo este tiempo de la enseñanza, siempre hemos estado pendientes de cómo disolver el agregado psicológico. Pero no hemos tomado conciencia de cómo es que debemos trabajar las impresiones que tenemos, porque por medio de ellas es que nos llega la vida y que allí es donde tenemos que hacer nosotros el trabajo sobre nosotros mismos, en el aquí y en el ahora. Dice, ante todo, ¿qué debemos hacer? Hay que comprender el trabajo que debemos hacer. ¿Cómo podríamos lograr una transformación psicológica en sí mismos? Óyase bien la pregunta. ¿Cómo podríamos hacer una transformación psicológica en sí mismos? Esto es muy interesante, hermanos. Pues efectuando un trabajo sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada momento, a cada instante. Este primer trabajo recibe el nombre de primer choque consciente. Aquí viene una aclaración muy pertinente, y es que nosotros hablamos del primer choque consciente, pero eso lo hablamos en forma intelectual, lo tenemos como una información intelectiva, pero no tenemos ni la menor idea qué es el primer choque consciente, cómo se hace ese primer choque consciente, cuál es el objetivo de ese primer choque consciente. Por eso el maestro recalca lo siguiente:
Pues dice el maestro que para hacer una transformación psicológica, dice, pues efectuando el trabajo sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada momento, a cada instante. Y dice, este primer trabajo recibe el nombre de primer choque consciente. Este se relaciona con esas impresiones, que son todo cuanto conocemos del mundo exterior que estamos recibiendo. Vean ustedes, claro, los sentidos captan toda la información, la mandan, como hemos dicho. Primero, hay que tener en cuenta que en la digestión de las impresiones, yo expliqué cómo el agregado envía sus mensajes. Los envía los mensajes a los 5 sentidos. Los 5 sentidos traducen el mensaje y al traducirlo se vuelven sensaciones. Y esas sensaciones agrupadas de acuerdo a las circunstancias de atracción o rechazo o de acercamiento o de formas en que obviamente ellas se entienden y se imantan o se desimantan. De acuerdo a eso forman las percepciones con el recuerdo de sus propias sensaciones. Y esas percepciones son las que nos dan al final el resultado de lo que es una impresión. Y esa impresión, si nosotros no le seguimos los pasos, si nosotros no la trabajamos, si nosotros no la digerimos y si no la transformamos, pues esa impresión simplemente lo que hace es seguir su camino para engordar el ego o para crear nuevos agregados psicológicos. Esa es la triste realidad. Por eso este primer choque consciente hay que tenerlo claro. Dice, o sea, el choque consciente se relaciona con esas impresiones, que son todo cuanto conocemos del mundo exterior en que estamos recibiendo. ¿Qué tamaño tienen las verdaderas cosas o las verdaderas personas? Óigase bien. ¿Qué tamaño tienen las verdaderas cosas o las verdaderas personas? Esto es importante. Necesitamos transformarnos cada día internamente. Óigase bien el llamado de atención que nos hace el maestro. Necesitamos transformarnos para que así de esa manera podamos nosotros ganar terreno y de esa manera pues no dejarnos coger ventaja del agregado psicológico. Esa es la realidad. Nos contesta el maestro, ¿qué tamaño tienen las verdaderas cosas o las verdaderas personas? Necesitamos transformarnos cada día internamente. Es decir, este trabajo con las impresiones para mí es una octava superior al trabajo psicológico, que hay que hacerlo, obviamente. Porque si nosotros somos capaces de digerir y transformar las impresiones, vamos a tener una gran ganancia. Primero, vamos a suspender el que haya más agregados psicológicos. Segundo, no vamos a permitir que los agregados se sigan nutriendo con esas impresiones no transformadas. Ahí vemos dos ventajas y hay una tercera más grande todavía. Y es que cuando le hacemos la digestión y transformación a las impresiones, ese hidrógeno, que es la impresión como tal es el hidrógeno 48, que es un hidrógeno pesado. Pero si el estudiante hace la digestión y la transformación de esa impresión, que es el hidrógeno 48, este se transforma en hidrógeno 24, es decir, la mitad de 48, los primeros 24 partículas del hidrógeno las coge el cuerpo físico para nutrirse, para transformarse, si se ha hecho, obviamente, la digestión y la transformación de las impresiones. Y en los otros residuos, los 24 elementos que quedan, van directamente al cuerpo astral. Y si se sigue transformando ese proceso, los 24 se quedan 12 en el astral, que lo alimentan, y otros 12 se van al mental. Y cuando se hace el trabajo a nivel del mental, también este sufre otra transformación más sutil y pasa al cuerpo causal como hidrógeno 6. Y puede seguir al hidrógeno 3, que es el hidrógeno de la Trimurti. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es este trabajo.
no solamente lo importante, sino las ventajas que nos da este trabajo. Ojalá fuésemos capaces de hacerlo. Ojalá fuésemos capaces de hacernos conscientes de hacer ese trabajo. Eso es lo esencial y lo fundamental. Dice el maestro lo siguiente: al querer transformar nuestro aspecto psicológico, necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran en nosotros. Al querer transformar nuestro aspecto psicológico, es decir, si queremos hacer una transformación psicológica, necesitamos hacer el trabajo sobre las impresiones. Si nosotros no hacemos el trabajo sobre las impresiones que entran a nosotros, pues no hay ninguna posibilidad de cambio. ¿Por qué llamamos el trabajo sobre la transformación de las impresiones el primer choque consciente? ¿Por qué se llama el trabajo sobre las impresiones el primer choque consciente? Vean ustedes. Porque el choque es algo que no podemos observar en forma meramente mecánica. Óigase bien esto, que es bueno para analizarlo. Porque el choque es algo que no podríamos observar en forma meramente mecánica. Claro, si yo voy a hacerle un trabajo a la impresión, tengo que chocarla, tengo que introducirme en ella para revolver sus constitución molecular y atómica y de esa manera hacerle un cambio, una transformación. Entonces, fíjense por qué él nos dice, pues, por qué se le llama primer choque consciente. Dice, porque el choque es algo que no podemos observar en forma meramente mecánica. Esto jamás podría hacerse mecánicamente, se necesita un esfuerzo autoconsciente. Aquí hay una enseñanza profunda, y es que no podemos digerir ni transformar impresiones en forma mecánica, porque eso lo haríamos con el intelecto o con la facultad, obviamente, intelectual, que a la vez también orienta la facultad del cerebro emocional o sintiente y el motor instintivo sexual. Pero eso no sería consciente sino mecánico, y entonces ahí no hay ningún proceso de transformación, no hay nada. Dice, es claro que cuando se comienza a comprender ese trabajo, se comienza a dejar de ser hombre mecánico que sirve a los fines de la naturaleza. Aquí hay otra cosa que nos devela el maestro. Nosotros somos hombres mecánicos que servimos a los intereses de la naturaleza. Dicho de otra manera, la economía de la naturaleza se nutre con las energías que nosotros no transformamos como impresiones y no somos capaces de digerir. Vean ustedes ahí el aporte que le hacemos a la naturaleza, pero que nos perjudica terriblemente a nosotros. Y la naturaleza no está interesada en que nosotros hagamos un cambio, en que nosotros transformemos las impresiones, eso no le interesa. A ella le interesa es que le demos alimento en bruto, que son esas impresiones no transformadas, no digeridas. Es claro que cuando se comienza a comprender este trabajo, se comienza a dejar de ser hombre mecánico que sirve a los fines de la naturaleza. Ya nosotros no somos útiles para la naturaleza. Vean ustedes lo importante que es esto. Así que tenemos que andar con mucho cuidado en este proceso. Dice, esto jamás podría hacerse mecánicamente. Se necesita de un esfuerzo autoconsciente. Es decir, aplicar el choque consciente, que consiste en transformar esas impresiones, obviamente no se puede hacer en forma mecánica. No se puede hacer en forma usando la razón y la lógica, que puede servirnos para establecer las formas primarias, pero que en el fondo no nos va a ayudar ni a digerir ni a transformar la impresión. Esa es la realidad, hermanos. Nos dice además el maestro lo siguiente. Vuelvo a repetir, es claro que cuando se comienza a comprender este trabajo, se comienza a dejar de ser hombre mecánico que sirve a los fines de la naturaleza. Y esto va en contra de nuestra autorrealización íntima. Fíjense lo grave. Cuando nosotros no hacemos ni la digestión ni la transformación de las impresiones,
estamos perjudicándonos porque estamos trabajando contra nosotros mismos. O sea, estamos impidiendo la autorrealización íntima. Casi nada, pues, para que vean ustedes. Dice el maestro, ustedes pues empiezan a comprender el significado ahora de todo cuanto digo. Óigase bien, aquí hay que estudiar mucho esta cátedra para poderla entender finamente. Si piensan ahora en el significado de todo cuanto les enseño aquí, por la vía del esfuerzo propio, empezando por la observación de sí mismo, verán que en el lado práctico esotérico todo se relaciona íntimamente con la transformación de las energías y lo que resulta naturalmente de las mismas. ¿Por qué nos habla el maestro aquí de la transformación de las energías? Porque la impresión son energía, es un hidrógeno 48 que va a servir para el alimento del cuerpo físico y obviamente para el alimento de los yoes o de los nuevos yoes o de alimentar a los yoes que tenemos dentro. Entonces, si nos ponemos a reflexionar sobre esto, llegamos a la triste conclusión de que estamos sirviéndole a los fines de la madre naturaleza. Estamos simplemente aumentando cada día más agregados psicológicos, creando más yoes o alimentando y fortaleciendo más a los yoes. Esa es la triste realidad, hermanos, y esto es gravísimo que lo veamos como está de grave. Nos dice además el maestro lo siguiente. Si piensan ahora en el significado de todo cuanto les enseño aquí, por la vía del esfuerzo propio, empezando por la observación de sí mismos, verán que en el lado práctico esotérico todo se relaciona íntimamente con la transformación de las energías y lo que resulta naturalmente de las mismas. Al transformar las impresiones hay un resultado en otra sustancia que se vuelve más fina, que se vuelve más delicada y es la que va a ayudar y beneficiar al cuerpo físico y al cuerpo etérico. Y sobra un que queda de hidrógeno 24 para el cuerpo astral y luego 12 para el cuerpo mental y después 6 para el cuerpo causal y todavía puede llegarse hasta 3. Nos dice el maestro lo siguiente, que es muy importante. El trabajo, por ejemplo, de las reacciones negativas sobre los estados enojosos, sobre la cuestión esta de la identificación, sobre la autoconsideración, sobre los yoes sucesivos, sobre la mentira, óigase bien, la autojustificación, sobre la disculpa, sobre los estados inconscientes en que nos encontramos, se relacionan con la transformación de las impresiones. Óigase pues bien esto, que es muy importante. Lo vuelvo a leer porque lo tenemos que asimilar en la lectura del maestro. El trabajo, por ejemplo, de las reacciones negativas sobre los estados de ánimo enojosos, sobre la cuestión esta de la identificación, sobre la autoconsideración, sobre los yoes sucesivos, sobre la mentira, sobre la autojustificación, sobre la disculpa, sobre los estados inconscientes en que nos encontramos, se relacionan con la transformación de las impresiones. Todo eso que acabo de leer lo originan prácticamente las mismas impresiones o lo alimentan las mismas impresiones. Por eso él dice que el trabajo, por ejemplo, hablo del trabajo esotérico gnóstico, no el trabajo psicológico. El trabajo, por ejemplo, de las reacciones negativas sobre los estados de ánimo enojosos, es decir, sobre la ira, ¿no? Sobre la cuestión esta de la identificación. En el momento que nos identificamos con cosas, objetos, personas, etcétera, etcétera, ya caímos en el proceso de servirle a los mecánicamente a los fines de la naturaleza. Ahí caímos ya en eso. Nos dicen sobre la autoconsideración, tenemos que mirar eso con mucho cuidado. Sobre los yoes sucesivos, hay una cantidad de yoes que es infinitamente manifestable.
Nos habla de la mentira, por ejemplo, que es grave. Nos habla sobre la autojustificación. Hay dos cosas que cuando trabajamos el yo psicológico aparecen de inmediato. Cuando nosotros descubrimos un agregado en acción y lo vamos a trabajar o empezamos a trabajar, lo primero que surge es dos cosas, o condenarnos o justificarnos. Y eso es lo que aquí prácticamente está diciendo el maestro. Los efectos de esas energías producen eso. Sobre la disculpa, claro, sobre los estados inconscientes en que nos encontramos, se relacionan con la transformación de las impresiones. Es decir, si somos capaces de no identificarnos con nada de estas fuerzas negativas, si somos capaces de autoobservarlas y aplicarles el proceso de la digestión y la transformación de las impresiones, obviamente nosotros ahí estamos valiéndonos verdaderamente de hacer un buen trabajo que redunda en beneficio de no permitir más agregados psicológicos, o sea, que se gesten más agregados, ni mucho menos que se le dé más alimento al agregado psicológico. Esa es la parte importante de lo que nos señala aquí el maestro. Y ahí hacemos una transformación. Así convendrán en que, en cierto modo, el trabajo en él, dice, así convendrán que en cierto modo el trabajo en sí se compara a la decisión en el sentido de que es una transformación. Ahí hay otro dato importante que nos ayuda muchísimo para la desintegración del ego, para la eliminación, porque él nos dice que si hacemos el trabajo sobre las impresiones, digestión y transformación, pues eso nos conduce al trabajo sobre sí. Vean ustedes, al trabajo en sí mismo. Se compara a la decisión en el sentido de que es una transformación. Así convendrán que en cierto modo el trabajo en sí se compara a la decisión en el sentido de que es una transformación. O sea, si yo de instante en instante estoy haciendo todos los esfuerzos por transformar, perdón, por estar en recuerdo de sí, por vivir el momento, por no olvidarme de mi pues fíjense que ahí estoy cumpliendo dos objetivos. Uno, estoy no permitiéndole al agregado que se manifieste. Dos, si estoy haciendo ese proceso, esas impresiones que van surgiendo no van a poderse mecanizar más y volverse más toscas, porque por el contrario, cuando yo aplico el trabajo sobre en sí mismo, pues estoy obligando al agregado psicológico a que no se desplace a ninguno de mis cerebros y que por el contrario lo tengo ya capturado, porque ahí ya tiene que haber ocurrido eso, y esa captura implica que el agregado no puede reproducirse ni alimentar nada porque ya lo estoy sometiendo a un proceso de transformación que sería el mismo proceso en una octava inferior de eliminación del agregado psicológico. Vean ustedes lo interesante que resulta pues eso. Es necesario pues que reflexionemos en esto, comprendamos lo que es el primer choque consciente. Esto es importante, hermanos. No perdamos de vista esta enseñanza en la que el maestro nos invita a que no pasemos por alto qué es eso del primer choque consciente. Y ya lo hemos dicho y lo tendremos que volver a repetir. El primer choque consciente es aquel en el que nosotros hacemos un trabajo consciente sobre las impresiones. Si yo detecto la impresión y empiezo a estudiarla profundamente y a no permitir que ella avance por el camino errado y equivocado de la falsa personalidad, pues obviamente estoy haciendo un trabajo excelente y no estoy permitiendo que esa energía siga siendo una energía tosca y difícil y pesada, sino que la voy transformando. Nos dice además el maestro lo siguiente: es necesario formar el elemento de cambio
en el lugar de entrada de las impresiones. Óigase bien, aquí ya nos entrega el método, el sistema y el punto donde tenemos que colocar el aparato de digestión y de transformación de esas impresiones. Es necesario formar un elemento de cambio en el lugar de entrada de las impresiones. No lo olviden. Tres cosas. Hay que poner un elemento de cambio. Dos, a la entrada de las impresiones. Y acordémonos por dónde entran las impresiones. ¿Por qué? La gente dice por la mente. No, señor. Allá a la mente es donde van a ir esas impresiones y van a producir obviamente un choque duro. La entrada de las impresiones tenemos que estudiarla como lo hemos venido explicando nosotros desde el origen mismo de ellas, cómo se originan. Y sabemos que se originan por los mensajes del ego que envía sus 5 sentidos y que estos los traducen y forman las sensaciones, y estas sensaciones se agrupan, se asocian o se disocian, se atraen o se repelen, y con el recuerdo de ellas se forma la percepción. Y esta percepción ya desarrollada entonces forma los conceptos. Y aquí como concepto ya aparece, ya podemos estudiar que es una impresión. Pero si le montamos la guardia desde el principio, sabemos que no podemos permitir que el ego traduzca mecánicamente esa impresión. Tenemos que ponerle ahí a la entrada que los sentidos reciben el transformador para que esa traducción que hace el sentido no sea una traducción mecánica. Vean ustedes. Y así de esa manera no se pueden formar percepciones con recuerdo de percepciones mecánicas, de sensaciones mecánicas. Eso es lo que tenemos que hacer directamente. Dice, mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo realmente. Óigase bien, esto sí que me parece bien interesante. Esto se puede traducir, como el maestro lo explica en otras cátedras, como la memoria-trabajo. Óigase bien, memoria-trabajo. Es cómo se define la memoria-trabajo. Les voy a leer la definición que da el maestro. Mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo realmente. Mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo realmente. Yo, si le preguntara a un grupo de estudiantes gnósticos que si ellos aplican ya la comprensión del trabajo, los estudiantes todos me dirían que sí, pero resulta que esa es una definición intelectual que no podrían sustentar bajo ningún punto de vista porque no conocen los detalles de ese proceso. Es por eso que nosotros hemos hecho el esfuerzo de presentarles a ustedes una didáctica, un sistema, una forma de cómo vamos interpretando la enseñanza del maestro, cómo la vamos diseminando, cómo le vamos haciendo una incisión, una disección a todo el proceso, que es lo mismo que él ordena con el agregado psicológico. Pero lo más importante es que tenemos que buscar la comprensión del trabajo. Si yo no comprendo el trabajo, pues no voy a poder hacer ningún trabajo. O el trabajo que haga va a ser un trabajo intelectual, mecánico, deficiente, que no me va a llevar a transformar, ni mucho menos a digerir una impresión. Entonces aquí es donde venimos insistiendo nosotros en la necesidad de hacer esos cambios que son esenciales y fundamentales. ¿Por qué razón? Porque esos cambios me van a dar a mí la posibilidad de avanzar duramente en este proceso. Y eso me va a ayudar muchísimo si yo comprendo el trabajo. Si no lo comprendo, pues simplemente sigo manejando impresiones en forma mecánica. Mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo realmente. Este es el problema, que el estudiantado no se da cuenta que el trabajo psicológico, el trabajo esotérico, psicológico, gnóstico, se hace en la vida cotidiana.
Por eso el maestro dice que mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo realmente. Si yo entiendo que todos los instantes de mi existencia son esencialmente la materia prima para hacer mi trabajo psicológico, necesariamente estoy haciendo o estoy usando la comprensión del trabajo. Y al usar la comprensión del trabajo, pues estoy haciendo el trabajo de digestión y transformación de las impresiones. Y ese trabajo se le denomina, obviamente, como la comprensión, porque he comprendido el trabajo. Si no lo comprendo es imposible. Dice el maestro, entonces estarán en un estado constante de recuerdo de sí mismos. Fíjense que ahí nos lo reconfirma. Nos reconfirma diciéndonos que cuando hacemos ese trabajo de instante en instante, de momento en momento, sin olvidarnos de sí mismos, sin olvidarnos de nuestro real ser, ahí, si lo estamos haciendo en forma consciente, escúcheme bien, porque la transformación de las impresiones no puede ser un trabajo mecánico, porque entonces no transformaríamos nada. Las impresiones, para poderlas transformar, hay que hacer un trabajo consciente. Hay que hacerse consciente de ese proceso y eso es lo que se llama el primer choque consciente. Nos dice el maestro lo siguiente, que es muy importante para todos. Este estado de conciencia en sí mismo llevará a ustedes al terrible realismo de la transformación de las impresiones. ¿Cómo les parece? Que ahí está la fórmula de cómo transformar una impresión. Pero nosotros leemos esto muy deprisa o lo leemos en forma inconsciente, mecánica, y creemos que ya sabemos hacer las cosas y resulta que no sabemos hacer nada. Simplemente tenemos una información que la razón y la lógica tratan de poner en práctica, pero que no tienen los elementos profundos realmente de comprensión para hacer ese trabajo. Por eso dice el maestro que mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo realmente. Entonces estarán en un estado constante de recuerdo de sí mismo. Fíjense ustedes, es decir, este estado de conciencia en sí mismo llevará a ustedes al terrible realismo de la transformación de las impresiones. Cuando nosotros hablamos aquí de esta cátedra, de esta enseñanza que el maestro nos está dando, dentro de nosotros hay una serie de agregados que no comparten nada con estas enseñanzas, que son incrédulos, que son escépticos. Y en la medida en que vamos leyendo, vamos explicando, allá dentro en el sistema intelectual de la memoria mecánica, en el centro formativo, aparecen ellos diciendo que eso no sirve, que eso no es verdad, que eso no se puede poner en práctica, que eso no se puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de eso, otra serie de agregados que están vinculados con la charla interior que mantenemos o la canción psicológica, por los problemas que tengamos o por las cosas que nos estén pasando. Y yo se los digo porque yo cuando estoy hablando de estas cátedras y las estoy haciendo, estoy en permanente recuerdo de mí mismo y me doy cuenta de la manera como ellos tratan de interrumpirme mi trabajo en esta enseñanza. Pero yo, en el momento en que los capto, en el momento en que los descubro en acción, inmediatamente les pongo el sentido de la autoobservación encima y entonces ellos, cuando se sienten descubiertos, como me decía una hermana en una práctica que dice, salen corriendo a esconderse. Y eso es la verdad. Así hacen. Pero apenas usted vuelve y se descuida, vuelven y entran otra vez a atacarlo. Y si usted tiene un problema, se lo restregan, se lo escupen en la cara, le hacen de todo para que usted no pueda coordinar nada. Esa es la triste realidad. Y por eso el maestro nos dice, mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo realmente. Entonces estarán en un estado constante de recuerdo de sí mismo. Ahí nos está diciendo, si no estamos en un estado de recuerdo de sí mismos, aquí y ahora, nosotros estamos perdiendo el tiempo, estimados hermanos. Entonces estarán en un estado constante de recuerdo de sí mismo. Óigase bien. Este estado de conciencia en sí mismo los llevará a ustedes
al terrible realismo de la transformación de las impresiones. Imagínense ustedes el trabajo que estamos haciendo y que de pronto hasta mucha gente lo hace, pero lo hace mecánicamente y por eso no puede obtener buenos resultados. Decimos, sí, estoy trabajando, pero eso lo hacemos es a ratos, ni siquiera a raticos, a ratos. Y lo hacemos mecánicamente. Eso está mal. Las mismas impresiones normalmente, o supranormalmente, dijéramos mejor, los llevaría a una vida mejor en lo que a ustedes naturalmente respecta. Es decir, en el momento que digerimos y transformamos las impresiones, nuestra vida interior y exterior va a mejorar. ¿Por qué? Porque, como nos lo dijo don Emmanuel Kant, lo interior es lo exterior. Y el maestro nos ha explicado esto de muchas maneras. Dice, ya la vida no obrará más sobre ustedes como lo hacía antes. ¿Por qué razón? Porque ya ustedes y yo, al ser juiciosos en este proceso, vamos entendiendo que los egos, a través de impresiones, a través de mensajes del ego, a través de la acción de los mismos egos, nos mantienen constantemente en una charla interior, que eso es una mercadería fatal. Eso es un mercado persa, como se dice popularmente, o un mercado egipto. En el Cairo, por ejemplo, la capital de Egipto, hay unos mercados donde nadie entiende a nadie, todo el mundo habla. Así mismo pasa aquí. Y en la India es peor. Cuando yo estuve en India me di cuenta en la capital, en Nueva Delhi, y en las grandes ciudades, que las gentes manejan esos carros y no saben ni siquiera, yo no sé cómo se estrellan, porque hay muchas partes donde no hay semáforos y el uno se mete por un lado, el otro por el otro lado, enredan todo eso. Y hombre, uno se sorprende de ver cómo el ego se especializa en todo eso y difícilmente hay choques, pero eso es una forma mecánica de manejar las cosas. Dice el maestro, las mismas impresiones normalmente, o supranormalmente, dijéramos mejor, los llevaría a una vida mejor en lo que a ustedes naturalmente respecta. Si hacemos esa transformación, pues ya no vamos a ser víctimas de las circunstancias, porque ya vamos a estar alerta y cualquier cosa que nos pase nos vamos a dar cuenta. Hay veces que cometemos un error que nos puede acarrear consecuencias graves, pero de pronto, estando en la acción del mismo error, descubrimos qué es lo que está pasando y de inmediato buscamos cómo resolver el asunto. ¿Por qué? Porque logramos salirnos de la mecanicidad y estamos ya en alerta novedad y alerta percepción. Eso es muy importante. Nos dice además el maestro, ya la vida no obrará más sobre ustedes como lo hacía antes. Ya no caemos en esos errores. Comenzarán a pensar y a comprender de una manera nueva. Claro, ya uno no se vale solamente de lo que le dicen el, el centro, la facultad intelectual, o sea, la razón y la lógica. No, hay mucho más que eso, ya hay una forma más consciente, más profunda, que nos ayuda muchísimo. Y podemos por ese camino desarrollar una memoria consciente, o sea, la memoria trabajo. Si hacemos el proceso con la memoria trabajo, pues les cuento a ustedes que nosotros es muy difícil que podamos caer en errores siempre cuando estemos en eso. Pero si soltamos eso, seguramente caemos otra vez dormidos y ahí vienen los errores. Ya la vida no obrará más sobre ustedes como lo hacía antes. Comenzarán a pensar y a comprender de una manera nueva. Y esta es naturalmente el comienzo de su propia transformación. Claro, ahí sí podría yo decir, hombre, sí estoy haciendo un cambio, sí estoy transformando un poco mi existencia, mi actual existencia. Pero si yo no soy capaz de hacer este proceso del trabajo de digerir y transformar las impresiones, pues sencillamente, hermano, sigo siendo lo mismo, el humanoide intelectual equivocadamente llamado hombre. Eso es lo que soy. Solo si soy capaz de trabajar en la digestión y la transformación de las impresiones, voy a dejar de ser el hombre mecánico o la mujer mecánica y me voy a convertir en un hombre
que está en permanente recuerdo de sí, en trabajo de sí mismo, aquí, ahora, en el momento, en el instante, sin olvidarme de este cuerpo, de mi máquina humana, y sin olvidarme, obviamente, de mi real ser que está dentro de mí. Y ese real ser, como todos sabemos, hay que integrarlo, nos dice el maestro, que tenemos que integrar nuestro real ser, porque nuestro real ser está diseminado en las partes autónomas y autoconscientes. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de integrarlo. Y para integrar el ser, tenemos que desintegrar el ego. En una palabra, tenemos que hacer ese proceso de la digestión y transformación de las impresiones. Entonces, fíjense, las mismas impresiones normalmente o supranormalmente, dijéramos mejor, los llevará a una vida mejor en lo que ustedes naturalmente respectan. Ya la vida no obrará más como ustedes, como lo hacía antes. Comenzarán a pensar y a comprender de una manera nueva. Y esta es, naturalmente, el comienzo de su propia transformación. Vean ustedes. Pero mientras ustedes sigan pensando de la misma manera, es claro que no habrá ningún cambio interior. ¿Qué es pensar de la misma manera? Lo primero que habría que decir en forma simple y sencilla es aceptar que todos los pensamientos, sentimientos y acciones llegan a mis cerebros en forma mecánica y solamente obedezco lo que los egos le ordenan a esta máquina. Eso es lo que pasa. Pero si yo me propongo vivir el momento, el instante, el aquí y el ahora, sin olvidar a mí mismo ni mi real ser, pero teniendo en cuenta que ese proceso es para aplicarlo tanto al agregado psicológico como a las impresiones que son el alimento. Si hago ese proceso de aplicar el primer choque consciente, que ya el maestro nos dijo de qué se trataba, entonces así de esa manera puedo empezar a ver, a realizar un cambio en mi vida. El resto no, es imposible. Dice el maestro, transformar las impresiones de la vida es transformarse uno mismo. Esta forma enteramente nueva de pensar puede efectuarse. Vean ustedes pues lo interesante que suena esto. Pero mientras ustedes sigan pensando de la misma manera, es claro que no habría ningún cambio interior. Ojo con eso, hermanos, tengámoslo muy presente, de que no vamos a ser capaces de hacer un cambio si nosotros seguimos viviendo la vida como es, como la hemos tenido y como la hemos llevado. Como dice el maestro muy claro, estamos viviendo la vida mecánica. Y la vida mecánica se puede definir como el maestro nos dice. Hay dos corrientes, dos caminos. Vivir la vida en el sabor vida o vivir la vida en el sabor trabajo. Y el sabor trabajo no es otra cosa que la memoria trabajo. ¿Y qué es la memoria trabajo? Pues que tengo que estar aquí y ahora. La memoria tiene que estar activa. La memoria tiene que dejar de ser mecánica y volverse 100% activa, dirigida obviamente por las herramientas que tengo, como es el sentido de la autoobservación psicológica. Vean ustedes lo interesante. Comprenderán ustedes naturalmente reaccionar, reaccionar, así nosotros comprenderemos naturalmente las reacciones continuamente. Todas esas reacciones forman nuestra vida personal. Reaccionar continuamente. Esto es importante, esta cita que nos hace el maestro. Comprenderán ustedes naturalmente reaccionar continuamente. Vean ustedes. Todas esas reacciones forman nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno no es cambiar realmente nuestras propias reacciones, pero la vida exterior nos llega como meras impresiones que nos obliga a reaccionar. Esto es interesante. Todas esas reacciones forman nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno no es cambiar realmente nuestras propias reacciones,
Pues yo puedo esconder mis reacciones, puedo ocultarlas, puedo ignorarlas, puedo hacerme indiferente, pero eso no me ayuda en nada. Siguen siendo reacciones. Y por eso dice el maestro que cambiar la vida de uno no es cambiar realmente nuestras propias reacciones. Pero la vida exterior nos llega como meras impresiones que nos obliga a reaccionar. Claro, cada que la impresión llega a nosotros, pues obviamente se produce automáticamente una reacción. No olvidemos eso. Se produce una reacción y esa reacción no es otra cosa que lo que aquí nos dice el maestro. La vida consiste principalmente en una serie sucesiva de reacciones negativas que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Entonces aquí nos define el maestro claramente que la vida consiste principalmente en una serie sucesiva de reacciones negativas que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Todas las reacciones no son más que el efecto de una impresión que llegó a la mente. Al llegar, impacta la mente y se produce una reacción. Y todas esas reacciones, entonces, son las que se convierten en impresiones. Luego, nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida de modo que no provoquen ese tipo de respuesta. Pues si transformamos las impresiones y las digerimos y las transformamos, no va a haber una reacción, no van a haber reacciones mecánicas, para nada. Va a aparecer la comprensión creadora. Dice, pero para lograrlo es necesario estarnos autoobservando de instante en instante, de momento en momento. Es urgente pues estar estudiando nuestras propias impresiones. La pregunta es, si no somos capaces de estudiar al ego, de autoexplorarnos para descubrirlo, y una vez descubierto, montarle guardia para capturarlo. Después de capturarlo, entonces someterlo, como dice el maestro, a un análisis intelectual profundo. Y después de ese análisis intelectual profundo, pasarlo a una reflexión trascendente. Y luego de esa reflexión trascendente, entonces someterlo al proceso de la autorreflexión evidente del ser. Y aquí viene entonces el proceso que explicado sería, primero, descubrimiento, segundo, captura, tercero, análisis profundo y reflexión profunda, evidente del ser. De esa manera tengo que hacer una confrontación lógica y después de hecha la confrontación lógica, debo por encima de todo dedicarme a enjuiciar al ego, porque ya tengo los elementos. Por eso el maestro dice que en la guerra al espía se le monta guardia, se le vigila, se le descubre, se le captura, se le enjuicia y se le ejecuta o se le fusila. Así hay que hacer con el ego, así hay que hacer con el agregado. Pero en el caso de las impresiones, es una octava superior que es paralela con el trabajo psicológico y que consiste en que tengo que hacer el esfuerzo de comprender esas impresiones para que se procese el primer choque consciente, que consiste en que esas impresiones no sigan ese camino mecánico para alimentar egos o para construir nuevos agregados, sino que por el contrario, les pueda yo aplicar el proceso de la digestión y la transformación para que de esa manera esas impresiones se vuelvan hidrógeno positivo, que alimente el cuerpo físico y vital con el hidrógeno 24, con el hidrógeno 48, y como hemos dicho, el 24 para el astral, el 12 para el mental y el 6 para el causal. Esa es la explicación concreta que tenemos que dar ahí. Vean ustedes entonces, la vida consiste, dice el maestro, la vida consiste, óigase bien, principalmente en una
serie sucesiva de reacciones negativas que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Entonces ya nosotros sabemos como estudiantes de esta enseñanza que la vida no es exterior como cree la gente, la vida es interior, que obviamente se manifiesta al mundo exterior como impresiones. Ahí es donde está el trabajo, ahí es donde está la transformación que tenemos que hacer, pero que difícilmente podemos comprender ese proceso. Por eso dice el maestro que luego nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida, de modo que no provoquen ese tipo de respuesta, es decir, que no haya ese tipo de reacciones mecánicas. Pero para lograrlo es necesario estarnos autoobservando de instante en instante y de momento en momento. Es urgente, pues, estar estudiando nuestras propias impresiones. La pregunta es, ¿cada cuánto estudia usted las impresiones? ¿Cada cuánto usted vigila las impresiones? ¿Ya conoce el origen de las impresiones? ¿Ya sabe cuáles son los procesos para que se forme o se vuelva una impresión? Si no sabemos eso, tenemos que estudiarlo. Ya lo hemos explicado aquí cuando hablamos de la digestión de las impresiones. Y ahora lo estamos explicando ya como el proceso final, que es la transformación. No se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo subjetivo mecánico. Óigase bien. No se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo subjetivo mecánico. Ahí está el asunto. Ya ahí nos está diciendo el maestro que si nosotros permitimos que las impresiones sigan su camino en forma subjetiva y mecánica, pues no hemos hecho nada. Dice, si lo hacemos, equivale a empezar la vida, a empezar a vivir más conscientemente. Es decir, si no permitimos que las impresiones lleguen de modo subjetivo y mecánico, pues vamos a empezar a transformar nuestra vida, obviamente. El individuo puede darse el lujo de que las impresiones lleguen mecánicamente, pero si no se comete semejante error, si transforma las impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Dice que ese es el primer choque consciente. Óyese bien, ¿por qué? Porque si yo estoy trabajando las impresiones, estoy haciéndome consciente de ellas. Les estoy poniendo, las estoy chocando, pero en forma consciente para hacerle la transformación. Por eso se llama el primer choque consciente. Vean ustedes, que eso es importante, muy importante. El individuo debe darse el lujo de que las impresiones lleguen en forma mecánicamente, pero si no comete semejante error, si transforma las impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Por eso se dice que es el primer choque consciente. Cuando un estudiante ya comprende el proceso de digerir y transformar las impresiones, ese estudiante ya está trabajando en forma consciente las impresiones. Está aplicándoles el primer choque consciente. Esa es la verdad. Dice, tal primer choque consciente consiste en transformar las impresiones que llegan a la mente en el momento de su entrada. Dice el maestro, siempre se puede trabajar en el resultado de las mismas. Vean ustedes. Tal primer choque consciente consiste en transformar las impresiones que llegan a la mente en el momento de su entrada. Siempre se puede trabajar en el resultado de las mismas. Óyase bien. Claro está que caducan sin efecto mecánico. Cuando las transformamos, quedan desbaratado el efecto mecánico de ellas. Efecto mecánico dice que siempre suelen ser desastrosas en el interior de nuestra psiquis. Claro, son desastrosas en el interior de la psiquis y eso es grave. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta cátedra. Espero que les haya sido de utilidad y provecho y esperamos seguir adelante mañana viernes con la cátedra que concierne al trabajo que tenemos que hacer y el sábado tendremos cátedra de segunda y primera cámara a partir de las 2 de la tarde. Así que a las 3 tenemos cátedra de primera cámara, a las 4
segunda cámara hasta las 7 de la noche. Esperamos que nos acompañen mañana, el viernes, mañana y el sábado. Y el domingo la misa gnóstica a las 9 y la cátedra a las 11. Muchísimas gracias a todos y paz inverencial, hermanos.